Se despertó en la misma habitación de siempre. La luz entraba por la misma ventana. El reloj marcaba la misma hora de siempre. Todo estaba exactamente donde debía estar. La foto de la familia en la mesita de noche, las llaves del coche en el mismo gancho, el móvil cargándose en el mismo sitio de todos los días. No faltaba nada, nada había cambiado. Y sin embargo, mientras miraba al techo antes de levantarse, volvió a sentirlo. Un vacío que no tenía sentido. Una sensación de que faltaba algo fundamental, aunque no pudiera nombrar qué era. No era tristeza, no era desesperación, era algo más silencioso, más profundo, como si la vida estuviera sucediendo a su alrededor, pero no dentro de él, como si estuviera presente en todas partes y ausente al mismo tiempo. Tenía todo lo que siempre había querido, un trabajo estable, una casa propia, a sus seres queridos cerca, pero algo no encajaba, y cuanto más intentaba entender qué era lo que fallaba, más crecía el vacío. Quizás reconozcas esa sensación, no necesariamente en la misma escena ni en las mismas circunstancias, pero en la textura del sentimiento, esa inquietud que aparece en los momentos más inesperados, en medio de un logro, al final de un día productivo, al lado de quien amas. Una pregunta que no se formula con palabras, pero que late bajo, constante. ¿Esto es todo? No como decepción, sino como extrañeza, como si hubieras seguido todas las instrucciones y aún así hubieras llegado al lugar equivocado. Lo curioso es que ese vacío no tiene relación con lo que falta. Aparece precisamente cuando todo está presente, cuando la lista de logros está completa, cuando se han alcanzado los objetivos, cuando la vida finalmente ha tomado la forma que habías planeado. Es en ese momento, no en el fracaso, sino en el éxito, cuando se instala la sensación, porque lo que esperabas sentir no llegó junto con lo que esperabas tener. ¿Alguna vez te has parado a observar esto? ¿Cómo todo el mundo te enseña a omular, pero nadie te enseña a habitar? ¿Cómo aprendes desde pequeño a querer, a buscar, a conquistar, a proteger, pero nunca aprendes a simplemente estar? Toda la infancia fue un entrenamiento. Estudia para tener un futuro. Trabaja para tener seguridad. Cásate para tener compañía. Ten hijos para tener sentido. Ten. Como si la vida fuera un inventario que hay que completar. Como si existir fuera sinónimo de poseer. Y tú lo cumpliste. Lo hiciste todo bien, seguiste el guión, pero ahora, con las manos llenas, te das cuenta de que no sabes qué hacer con lo que tienes, porque tener no te trajo lo que prometía, la casa no te trajo paz, la relación no te trajo plenitud, el éxito no trajo satisfacción duradera. Sigues esperando algo que nunca llega, sigues sintiendo que llegas tarde a una cita que nunca se concertó. El problema es que nadie te dijo que el juego estaba amañado desde el principio, que cuanto más tienes, más necesitas proteger. Cuanto más conquistas, más tienes que perder. Cuanto más te aferras a lo que has conseguido, más frágil te vuelves. Porque ahora tu paz depende de cosas que no controlas. Tu felicidad depende de personas que pueden marcharse. Tu sentido depende de conquistas que pueden desaparecer. Has construido una fortaleza, pero has convertido toda tu vida en rehén. Y hay algo aún más cruel en todo esto. Lo sabes. En el fondo siempre lo has sabido. Que nada dura, que todo cambia, que las personas envejecen, los sentimientos se transforman, los cuerpos fallan, las certezas se disuelven. Sabes que ese abrazo terminará, que esa conversación terminará, que ese momento no se repetirá, pero finges no saberlo. Vives como si hubieras firmado un contrato de permanencia con la realidad, como si el mundo te hubiera prometido que esta vez sería diferente. Y cuando no lo es, cuando la persona se va, cuando el trabajo termina, cuando el cuerpo enferma, cuando el tiempo se agota, sufres como si te hubieran traicionado, como si te hubieran robado algo que era tuyo. Pero la verdad es que nada fue nunca tuyo, solo creíste que lo era, y ese es el comienzo de todo el sufrimiento, no la pérdida en sí, sino la ilusión de que había algo que perder. Porque ¿qué pasa cuando miras de cerca las cosas que llamas tuyas? Tu padre no es tuyo, es un ser humano completo, con una existencia que comenzó antes que tú y que continuaría sin ti. Tu hijo no es tuyo, tiene su propio destino, su propia alma, una vida de la que tú solo eres testigo durante un tiempo. Tu cuerpo no es tuyo. Envejece sin pedir permiso, enferma sin avisar y algún día dejará de funcionar. Ni siquiera tus pensamientos son tuyos. Aparecen y desaparecen sin que tú elijas. Entonces, ¿qué es lo que realmente posees? La respuesta es nada. Y eso no es una sentencia de desesperación. Es el comienzo de la única libertad posible. Porque si nada es tuyo, entonces nada te puede ser quitado. Si todo es prestado, entonces todo puede ser vivido plenamente mientras está aquí, sin el peso de la expectativa de permanencia. Pero para llegar a esa libertad, primero debes mirar directamente a la mentira que te enseñaron a vivir.
la mentira de que aferrarse es amar, de que controlar es cuidar, de que poseer es vivir. ¿Y si el sufrimiento que sientes no es porque te falta algo, sino porque estás tratando de aferrarte a algo que nunca ha dejado de moverse? ¿Te has fijado en el lenguaje que utilizas a diario? Mi casa, mi coche, mi trabajo, mi esposa, mi hijo, mi vida. Cada una de estas frases conlleva una afirmación invisible de propiedad, como si las cosas y las personas que te rodean fueran extensiones de ti mismo, como si existiera una línea real, tangible, que conectara tu ser con el mundo exterior. Pero esa línea no existe, nunca ha existido. Es una construcción psicológica tan convincente que has olvidado que la inventaste. Piensa en alguien a quien amas, alguien fundamental en tu vida. Ahora fíjate, ¿en qué momento exacto esa persona se convirtió en tuya? ¿Fue cuando la conociste? ¿Cuando te dijo que te amaba? ¿Cuando se hicieron promesas el uno al otro? La incómoda verdad es que ninguno de esos momentos creó posesión. Lo que crearon fue un vínculo, un recuerdo, una historia compartida, pero tú convertiste todo eso en propiedad, y en el momento en que lo hiciste, convertiste el amor en una prisión, porque mira lo que sucede cuando tratas a una persona como algo que puede ser tuyo. Empiezas a esperar fidelidad eterna, como si el amor fuera un contrato comercial. Sientes celos cuando ella muestra afecto por otros, como si el afecto fuera un recurso limitado que debe guardarse solo para ti. Te sientes traicionado cuando cambia de opinión, de comportamiento, de sentimientos, como si hubiera violado un acuerdo que en realidad solo existía en tu cabeza. Y cuando se va, no dices se ha ido, dices me ha dejado, como si su existencia se definiera por su presencia a tu lado. Pero ella nunca fue tuya, ni el primer día, ni en el mejor momento, ni cuando todo parecía perfecto y permanente. Ella siempre fue ella misma, un ser autónomo y completo que se cruzó en tu camino durante un tiempo. ¿Y tú? Tú también siempre fuiste libre, pero cambiaste la libertad por la ilusión de la seguridad. Preferiste creer que podías retener a alguien en lugar de creer que ambos podían ser libres juntos. Buda pasó años observando este mecanismo. Lo llamó taña, la sed, el deseo compulsivo, el hambre que lo convierte todo en objeto de posesión. No es un deseo tranquilo que aprecia y libera, es un deseo que se aferra, que quiere congelar el momento, que intenta transformar la experiencia viva en algo muerto. Ves una flor bonita y quieres arrancarla para tenerla en casa, pero en el momento en que la arrancas, comienza a morir. El acto de poseer destruye lo que querías preservar. Y esto no solo le sucede a las personas, le sucede a todo. Tienes un trabajo y empiezas a llamarlo mi carrera, como si la empresa hubiera firmado un pacto de sangre contigo. Luego llega el despido y sientes que te han robado tu identidad, pero la empresa nunca prometió ser tuya. Tú solo decidiste fusionar tu existencia con ella. Tienes salud y la llamas mi cuerpo, olvidando que es un sistema biológico temporal que fallará, envejecerá y se detendrá. Luego llega la enfermedad y te rebelas, como si tuvieras derecho adquirido a la eterna juventud. Lo más fascinante y lo más aterrador es que haces lo mismo con los recuerdos. Mi infancia, mis momentos felices, mi pasado. Tomas fragmentos de tiempo que ya se han disuelto e intentas mantenerlos vivos mediante la repetición obsesiva. Contas la misma historia 1000 veces, no para compartirla, sino para demostrar que todavía existe. Pero no existe, existió, y en el momento en que terminó, dejó de ser real. Lo único que queda es un eco en tu mente, y estás tan apegado a ese eco que te olvidas de vivir lo que está sucediendo ahora. Hay una escena que ilustra esto a la perfección. Un padre sostiene la mano de su hijo pequeño mientras cruzan la calle. Es un gesto de cuidado, de protección, de amor. Pero fíjate en lo que ocurre en la mente de ese padre. No piensa ahora le estoy cogiendo de la mano. Piensa mi hijo. Y con ese pensamiento algo cambia. El niño deja de ser un ser humano en formación y se convierte en una extensión del ego del padre. Ya no es una vida independiente que él acompaña con gratitud. Es una propiedad que debe proteger, moldear, controlar. 10 años después, cuando ese hijo decide seguir un camino diferente al que su padre había planeado, el padre se siente traicionado. Después de todo lo que hice por ti, como si el amor fuera una inversión que espera un retorno, como si el cuidado viniera con un pagaré incorporado. Pero la verdad es que el hijo nunca pidió ser propiedad de nadie, solo pidió ser amado, y el amor verdadero no posee. El amor verdadero sostiene mientras está juntos y libera cuando es hora de soltar. ¿Te das cuenta de la trampa? El mecanismo es tan sutil que parece natural. Toda la sociedad lo refuerza. Construye tu patrimonio, protege a tu familia, defiende tus logros. Todo lenguaje de guerra, de territorio, de posesión. Nadie te enseña a amar sin aferrarte. Nadie te enseña a cuidar sin controlar.
Nadie te enseña que puedes estar profundamente conectado con alguien y aún así reconocer que esa persona no te pertenece. Y lo más cruel, cuanto más intentas aferrarte, más pierdes, porque aferrarse con demasiada fuerza ahoga. ¿Alguna vez has visto una relación que comenzó siendo ligera y se convirtió en una prisión? Comenzó con soy feliz a tu lado y se convirtió en no puedo vivir sin ti. Ese cambio no ocurre porque el amor haya crecido. Ocurre porque el miedo ha crecido. Miedo a perder. Miedo a quedarse solo. Miedo a que si sueltas la persona se dé cuenta de que no te necesita. Pero la ironía es que ese miedo se convierte en una profecía autocumplida. La persona no se va porque la has soltado. Se va porque la has agarrado con demasiada fuerza. Porque nadie puede respirar donde no hay espacio. Nadie puede amar donde solo hay dependencia. Y cuando finalmente se va, culpas al destino, la culpas a ella, culpas al mundo. Pero nunca miras al único lugar donde está la respuesta. El momento en que decidiste que el amor significaba posesión. Buda observó esto en todas las formas posibles de sufrimiento humano. Pérdida de un ser querido, fin de una relación, fracaso profesional, envejecimiento, enfermedad, muerte. En cada uno de estos sufrimientos el patrón es el mismo. Sufres no porque algo haya terminado, sino porque creíste que podías hacer que durara para siempre. Transformaste la impermanencia en traición personal. Has convertido la naturaleza de la vida en una injusticia cósmica. Pero el universo no es injusto, solo es honesto. Todo lo que nace morirá. Todo lo que se encuentra se separará. Todo lo que sube bajará. No por crueldad, por movimiento. Porque la vida es flujo, no fotografía. Y tú, estás tratando de convertir el río en lago, tratando de congelar lo que solo existe porque fluye. Entonces surge la pregunta que nadie quiere hacer, pero que hay que hacer. Si nunca tuviste nada, ¿qué es exactamente lo que perdiste? Si las personas nunca fueron tuyas, ¿por qué la partida duele como un robo? Si el cuerpo siempre fue temporal, ¿por qué el envejecimiento parece una traición? El dolor es real, nadie lo niega. Pero el dolor no proviene de la pérdida. El dolor proviene de la expectativa frustrada. Proviene de la creencia de que habías comprado un billete de ida y vuelta cuando la vida solo vende billetes de ida. Puedes amar profundamente sin decir mío. Puedes cuidar intensamente sin exigir eternidad. Puedes estar completamente presente sin atar tu paz a la presencia del otro. Pero para eso necesitas desaprender todo lo que te enseñaron sobre el amor, sobre la seguridad, sobre la vida. Necesitas empezar a ver la posesión como una ilusión, no como un logro. Necesitas empezar a ver el desapego como libertad, no como frialdad. Y tal vez, solo tal vez, cuando dejes de intentar ser dueño de las cosas, finalmente puedas estar con ellas. Estar de verdad, sin miedo, sin cálculos, sin la tensión constante de quien sabe que está sosteniendo algo que puede resbalarse en cualquier momento. Porque no puede resbalarse. Nunca estuvo en tus manos. Siempre estuvo solo pasando por ellas. Pero entonces, ¿por qué duele tanto? Si nada era tuyo, si todo siempre fue temporal, si racionalmente entiendes que las cosas cambian, ¿por qué el dolor de la pérdida sigue pareciendo insoportable? ¿Por qué el fin de una relación puede paralizarte durante meses? ¿Por qué la muerte de un ser querido puede hacerte cuestionar si vale la pena seguir adelante? Si la pérdida no es real, ¿de dónde viene el sufrimiento? La respuesta está en un lugar que rara vez observas, en las expectativas invisibles que has construido sin darte cuenta. Todo tu dolor no proviene de lo que sucedió, proviene de lo que creíste que iba a suceder. Proviene de la historia que escribiste sobre cómo debería desarrollarse la vida y que la realidad se negó a representar. Epicteto, un filósofo que nació esclavo y se convirtió en uno de los maestros del estoicismo, dijo algo que cala hondo. Los hombres no se perturban por las cosas que suceden, sino por las opiniones que tienen sobre esas cosas. Léelo de nuevo. No sufres por el acontecimiento en sí. Sufres por la diferencia entre lo que sucedió y lo que creías que debía suceder. El acontecimiento es neutro. El sufrimiento nace de tu interpretación, de tu juicio, de tu resistencia. Piensa en alguien que ha perdido su trabajo. La pérdida en sí misma es solo un hecho. La relación laboral ha terminado, pero fíjate en todo lo que conlleva. Deberían haberme valorado. He trabajado mucho, deberían haberme mantenido. Me merecía ese ascenso, no este despido. Cada deberían es una expectativa incumplida. Cada merecía es un contrato imaginario que has firmado tú solo y que nadie más sabía que existía. La empresa nunca prometió lealtad eterna. Tú decidiste creer en eso. El mundo nunca prometió justicia. Tú esperabas una reciprocidad automática entre esfuerzo y recompensa. Y cuando la realidad demostró que no existe ese tipo de garantía, no culpaste a la expectativa. Culpaste a la realidad. Lo mismo ocurre en las relaciones. Conoces a alguien.
os enamoráis, y sin darte cuenta empiezas a construir un futuro imaginario. Envejeceremos juntos, formaremos una familia. Esta persona siempre estará a mi lado. Nada de eso se prometió, nada de eso se garantizó, pero lo diste por hecho. Convertiste la posibilidad en certeza. Y cuando la persona cambió de opinión, cuando los sentimientos cambiaron, cuando la vida os llevó por caminos diferentes, te sentiste traicionado. Pero nadie te traicionó. Solo confundiste el deseo con el destino. Hay una frase devastadora de Marco Aurelio que lo captura perfectamente. Todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Construyes narrativas sobre cómo funciona el mundo, sobre cómo deberían comportarse las personas, sobre cómo la vida debería recompensar la bondad, el esfuerzo, la lealtad. Pero esas narrativas son tuyas, no son leyes universales. Y cuando la vida no sigue tu guión, sufres. No porque la vida haya fallado, sino porque escribiste un guión que la vida nunca se comprometió a seguir. Mira lo que pasa cuando alguien muere. La muerte en sí misma es solo una transición. Es parte del ciclo natural de todo lo que vive. Pero no sufres por la muerte. Sufres porque pensabas que tendrías más tiempo, porque planeaste conversaciones que nunca tendrás, porque imaginaste futuros que no existirán. La persona murió, sí, pero lo que te destroza no es su ausencia. Es la presencia de todas las expectativas que proyectaste y que ahora no tienen dónde aterrizar. Y lo más cruel, muchas veces ni siquiera sabes que tenías esas expectativas hasta que se rompen. No vas por ahí diciendo, espero que mi padre nunca muera, pero en el fondo, actúas como si fuera eterno. Aplazas conversaciones importantes, las dejas para más tarde, asumes que siempre habrá un mañana. Entonces llega la muerte, que siempre ha sido inevitable, y te rebelas. Como si el universo hubiera roto una promesa, pero el universo nunca prometió un mañana. Tú te convenciste de ello. Séneca, otro estoico, escribió algo brutal y liberador. No es la pobreza lo que nos aflige, sino el deseo infinito de más. No se refería solo al dinero, se refería a las expectativas. No sufres porque algo haya terminado, sufres porque querías que continuara. No sufres porque hayas perdido, sufres porque pensabas que ibas a ganar para siempre. Y mientras vivas esclavizado por esa lógica, la lógica de que la vida debe ser como tú quieres, seguirás sufriendo, porque la vida no negocia, no lee tus planes, no le importan tus expectativas, no es frialdad, es neutralidad. El universo no está en tu contra, simplemente no te sigue, sigue sus propias leyes, impermanencia, cambio, transformación. ¿Y tú? Estás intentando imponer tus reglas en un juego que nunca ha sido tuyo. Ahora observa algo aún más profundo. No solo creas expectativas sobre el futuro, creas expectativas sobre cómo deberías sentirte. Debería estar feliz ahora que tengo todo lo que quería. Ya debería haber superado esto. No debería sentirme así. Y entonces sufres dos veces. Primero por lo que pasó, después por no estar reaccionando como creías que deberías reaccionar. Juzgas tu propio sufrimiento. Transformas el dolor en vergüenza. Transformas la tristeza en un fracaso personal. Pero los sentimientos no obedecen a las expectativas. Simplemente aparecen. Y cuando intentas controlarlos, cuando exiges que sean diferentes de lo que son, creas una guerra interna. Una guerra que nunca tendrá ganador, porque no controlas lo que sientes, solo controlas cómo respondes a lo que sientes. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si dejaras de esperar? ¿Qué pasaría si dejaras de lado todos los deberías, todos los merecías, todos los tenía que ser diferente? ¿Qué pasaría si aceptaras que la vida es exactamente como es, sin pedir permiso, sin seguir guiones, sin prometer finales felices? ¿Crees que eso te haría cínico, amargado, indiferente? Pero lo contrario es cierto. Cuando dejas de luchar contra la realidad, finalmente puedes verla. Cuando dejas de exigir que las cosas sean diferentes, empiezas a darte cuenta de cómo son realmente. Y entonces ocurre algo extraño. El dolor no desaparece, pero deja de dominarte. Se convierte en una sensación más que pasa, como la lluvia que moja y luego seca. No tiene por qué significar una tragedia. Puede significar simplemente un cambio. Epicteto dijo, no pidas que los acontecimientos sucedan como tú quieres. Desea que sucedan como suceden y tendrás paz. Esto no es conformismo, es claridad. Sigues actuando, sigues eligiendo, sigues amando, pero dejas de atar tu paz a resultados que no controlas. Dejas de hacer de la vida una enemiga porque no ha obedecido tus órdenes. Y cuando finalmente dejas ir las expectativas, te das cuenta de algo liberador. Nunca has tenido el control, nunca lo has tenido. Lo único que siempre ha estado bajo tu dominio ha sido tu respuesta a lo que sucede. No lo que sucede, solo tu respuesta. Y tal vez eso sea suficiente.
Tal vez eso siempre haya sido suficiente. Pero para aceptar esto necesitas mirar algo aún más profundo. Tienes que entender que no solo cambian las cosas externas, tú también cambias. Y tal vez, solo tal vez, incluso el tú que sufres sea temporal. Pasas toda la vida tratando de proteger una versión de ti mismo que ya no existe. Piensa en la persona que eras hace 10 años, en los miedos que tenías, en los sueños que perseguías, en las certezas que tenías. Ahora mira quién eres hoy. ¿Cuántas de esas certezas siguen teniendo sentido? ¿Cuántos de esos miedos siguen atormentándote? ¿Cuántos de esos sueños siguen motivándote? La verdad es que has cambiado, profundamente, pero sigues presentándote al mundo como si fueras la misma persona, como si hubiera un yo fijo, sólido, inmutable a lo largo del tiempo. Pero ese yo no existe, nunca ha existido. Lo que existe es un proceso continuo de transformación al que insistes en llamar identidad. Eres como un río que se mira en el espejo y decide que es un lago, pero por mucho que repitas yo soy así, el agua sigue corriendo. Las células de tu cuerpo se renuevan, los recuerdos se reescriben, los pensamientos surgen y desaparecen sin pedir permiso. Incluso tus convicciones más profundas, aquellas que juras que definen quién eres, cambian con el tiempo, la experiencia, el contexto. Nagarjuna, un filósofo budista que vivió hace casi 2000 años, dedicó su vida a desmontar esta ilusión. Lo llamó Shunyata, vacuidad, vacío. No en el sentido de que no existas, sino en el sentido de que no existes de la forma en que imaginas. No hay un núcleo sólido, permanente e independiente que puedas señalar y decir, esto soy yo. Lo que hay es una red de relaciones, recuerdos, sensaciones y pensamientos en constante transformación. No eres una cosa, eres un proceso. Piensa en cómo te defines. Soy abogado, pero solo eres abogado mientras ejerces la abogacía. Quita eso, ¿y qué queda? Soy padre, pero solo eres padre en relación con tus hijos. Quita esa relación. ¿Y quién eres? Soy brasileño, pero eso solo tiene significado dentro de un sistema de fronteras inventadas por otros. Quita el contexto. ¿Y qué queda? ¿Te das cuenta del patrón? Cada una de estas identidades depende de algo externo. Ninguna de ellas es intrínseca. Ninguna de ellas es permanente. Y sin embargo te aferras a esas identidades como si fueran la verdad sobre ti. Defiendes tus opiniones como si fueran parte de tu esencia. Proteges tu imagen como si fuera sagrada. Sufres cuando alguien cuestiona quién dices ser, no porque la crítica sea cierta, sino porque amenaza la historia que cuentas sobre ti mismo. Y esa historia es solo eso, una historia, una narrativa construida, editada y recontada tantas veces que has olvidado que la inventaste. La neurociencia lo confirma de una manera casi inquietante. No existe un único lugar en el cerebro que funcione como un centro del yo. Lo que existe es una red distribuida de procesos, memoria aquí, lenguaje allá, sensación corporal acá, que trabajan juntos para crear la ilusión de continuidad. Tu cerebro es un narrador compulsivo. Toma fragmentos inconexos de experiencias y los une en una narrativa coherente llamada mi vida. Pero la coherencia es retroactiva. No vives y luego cuentas. Cuentas mientras vives y la historia cambia constantemente. ¿Quieres una prueba de ello? Recuerda un acontecimiento importante de tu infancia. Ahora intenta separar lo que realmente recuerdas de lo que te contaron sobre ese día. Intenta distinguir el recuerdo verdadero de las fotos que has visto, de las historias que has oído repetidas veces. ¿Lo consigues? Probablemente no, porque la memoria no es un archivo, es una reconstrucción. Cada vez que recuerdas, estás recreando ese momento con el material que tienes ahora. Tus creencias actuales, tus sentimientos presentes, tus interpretaciones de hoy. La persona que vivió ese acontecimiento ya no existe, y el recuerdo que tienes no es fiel a lo que sucedió. Es una invención colaborativa entre quién eras y quién eres. Entonces, ¿qué defiendes cuando defiendes quién eres? Una ficción útil, sí. Una ficción que te ayuda a navegar por el mundo, a mantener relaciones, a tomar decisiones. Pero aún así, una ficción. Y el problema no es que sea falsa. El problema es que crees que es real. Y cuando crees que es real, sufres cada vez que se ve amenazada. Fíjate en lo que ocurre cuando alguien te critica. Digamos que alguien te dice, eres egoísta. Si no estás apegado a la historia de ser generoso, la frase pasa de largo. Incluso puedes considerar si hay algo de verdad en ello, ajustar lo que sea necesario y seguir adelante. Pero si has construido tu identidad en torno a ser una persona altruista, bondadosa, que siempre antepone a los demás, entonces esa frase se convierte en una bomba, porque no está atacando un comportamiento, está atacando quién crees que eres, y defender eso se convierte en una cuestión de supervivencia psicológica. Pero pregúntate,
¿Quién está sufriendo en este momento? ¿El verdadero tú o la imagen de ti mismo que has pasado años puliendo, protegiendo y mostrando al mundo? Porque si el verdadero tú fuera sólido, permanente, real, una crítica no tendría poder. Sería como tirar una piedra al océano. Hace ruido, crea una ola y luego el océano sigue siendo el océano. Pero tú no eres el océano. Tú eres la ola que teme disolverse. Y hay algo aún más profundo en esto. No solo defiendes la imagen que muestras a los demás, defiendes la imagen que te muestras a ti mismo. Tienes una historia interna sobre quién eres. Soy fuerte, soy inteligente, soy sensible, soy resistente. Y cada vez que la vida te pone en una situación que contradice esa historia, entras en crisis. No porque la situación sea insoportable, sino porque demuestra que no eres quien pensabas ser. Y eso para el ego es inaceptable. Zhuangzi, el filósofo taoísta, contó una famosa historia. Soñó que era una mariposa. Cuando despertó, no sabía si era Zhuangzi quien había soñado que era una mariposa o si era una mariposa que soñaba que era Zhuangzi. No era una broma filosófica, era una pregunta genuina sobre la naturaleza de la identidad, si puede ser completamente otra cosa en un sueño. Y eso parece absolutamente real mientras dura. ¿Qué te hace estar seguro de que tu identidad actual no es solo otro sueño? ¿Otro estado temporal que se disolverá cuando despiertes? Quizás estés pensando, pero yo siento que soy yo, tengo continuidad, me reconozco en el espejo. Sí, es cierto, pero la continuidad no es permanencia. También te reconoces en fotos antiguas, pero ya no eres esa persona. La cara es parecida, el nombre es el mismo, pero todo lo demás ha cambiado. Tus gustos, tus prioridades, tus valores, incluso la estructura física de tu cerebro no es la misma. Entonces, ¿qué es lo que ha permanecido exactamente? Una sensación, una impresión de continuidad, pero una sensación no es un hecho. Y aquí está la parte más liberadora y aterradora de todo esto. Si no hay un yo fijo, entonces no hay nada que proteger. Todos los años que pasaste construyendo tu reputación, defendiendo tu imagen, tratando de demostrar tu valía, todo eso se construyó sobre arena. No porque hayas fallado, sino porque lo que intentabas consolidar nunca fue sólido para empezar. ¿Crees que eso te hace insignificante? ¿Que si no hay un yo permanente, entonces nada importa? Pero lo contrario es cierto. Si no hay un yo fijo que proteger, entonces puedes ser libre. Libre para cambiar de opinión sin sentir que te estás traicionando a ti mismo. Libre para equivocarte sin que el error te defina. Libre para fracasar sin que el fracaso se convierta en tu identidad. Libre para amar sin convertir la relación en una extensión de tu ego. Libre para vivir sin cargar con el peso de tener que ser alguien específico todo el tiempo. Porque mira lo que sucede cuando dejas ir la idea de un yo permanente. Dejas de decir, siempre he sido así, como excusa para no cambiar. Dejas de decir, eso no es quien soy cuando la vida te empuja fuera de tu zona de confort. Dejas de defender versiones antiguas de ti mismo que ya no sirven. Y empiezas a moverte, a fluir, a transformarte. Vuelves a ser agua, después de pasar tanto tiempo intentando ser piedra. Y hay más. Si tú no eres algo fijo, entonces nadie lo es. Esa persona que te hizo daño, ella también está cambiando. La versión de ella que te hirió puede que ya ni exista. Esa persona a la que amas no es la misma que ayer. Cada día se despierta diferente, cargada de nuevas experiencias, nuevos pensamientos. No puedes esperar que sea siempre la misma, y ella no puede esperar que tú lo seas. Entonces tal vez la pregunta no sea ¿quién soy? Tal vez la pregunta sea ¿quién estoy siendo ahora? Porque ahora es lo único que existe. Y el tú de ahora no tiene por qué ser el tú de dentro de un minuto. No tienes por qué cargar con el pasado como identidad. No tienes por qué defender una versión de ti mismo que ya se ha disuelto. Simplemente puedes estar presente, mutable, vivo. Pero si ni siquiera tú eres permanente, ¿qué queda? ¿Qué queda cuando dejas ir incluso la idea de ser alguien? La respuesta está más cerca de lo que imaginas. Pero para llegar a ella, necesitas entender una última cosa. El problema no es solo que intentas aferrarte al mundo, es que intentas aferrarte incluso al acto de aferrarte. Hay un tipo específico de sufrimiento que rara vez reconoces. No es el dolor de perder algo, no es la tristeza de ver a alguien partir, es el cansancio de intentar evitar que eso suceda. Es el agotamiento de despertarse todos los días y gastar tu energía tratando de mantener todo en su lugar, tratando de controlar lo incontrolable, tratando de agarrar el viento con las manos abiertas y desesperándote porque sigue escapándose. Haces esto todo el tiempo. Intentas controlar cómo te ven las personas, cómo se desarrollan tus hijos, cómo envejece tu cuerpo, cómo se comportan tus emociones, cómo se desarrollará el futuro. Creas planes, rutinas, sistemas, estrategias,
Todo para generar la ilusión de que estás al mando. Y cuando algo se sale del guión, no piensas, la vida sigue su curso. Piensas, he fallado, como si el control fuera posible y la falta de él fuera tu incompetencia. Pero el control es la gran mentira, la gran fantasía que te han vendido desde niño. Estudia y tendrás éxito. Sé bueno y serás amado. Planifica y estarás seguro. Cada una de estas frases te enseñó que existe una fórmula, que si tú haces tu parte, la vida hará la suya, que el mundo responde al esfuerzo, a la intención, al mérito, pero el mundo no responde, simplemente sucede. Y tú estás intentando negociar con algo que nunca ha entrado en la conversación. Lao Tse, el autor del Tao Te Ching, observó esto con una claridad que atraviesa milenios. Lo que es rígido y duro se romperá, lo que es flexible y blando permanecerá. No estaba hablando de física, estaba hablando de cómo vives. Cuando intentas forzar a la vida a obedecer tu voluntad, te vuelves rígido, y la rigidez, cuando encuentra movimiento, se rompe. Siempre se rompe. Piensa en una relación que hayas intentado salvar. Quizás te diste cuenta de que te estabas alejando de la persona, y en lugar de aceptar que algo estaba cambiando, intentaste arreglarlo, intentaste controlarlo, planificaste más encuentros, forzaste más conversaciones, exigiste más atención. Pero cuanto más intentabas retenerla, más se alejaba la persona. No porque no te quisiera, sino porque el amor bajo presión se convierte en obligación, y la obligación mata todo lo que está vivo. O piensa en el trabajo, te dedicas por completo, sacrificas tiempo, salud, relaciones personales, haces todo bien, cumples con los plazos, superas los objetivos, y entonces llega el despido, o el ascenso que no llega, o el reconocimiento que nunca llega, y te rebelas. Hice todo lo que debía hacer. Sí, lo hiciste, pero confundiste control con garantía. Pensaste que el esfuerzo era moneda de cambio, pero el esfuerzo es solo esfuerzo. No compra resultados, no negocia con el futuro, no te protege de nada. La verdad más dura es esta: no controlas casi nada. No controlas si la gente te va a querer, no controlas si tu cuerpo va a enfermar, no controlas si tus planes van a salir bien, no controlas si la gente se va a quedar o se va a marchar. No controlas el clima, la economía, las decisiones de los demás, los azares que lo cambian todo en un segundo. Lo único que controlas de verdad, es cómo respondes a lo que sucede. Solo eso. E incluso eso es difícil. Epicteto, que pasó parte de su vida encadenado como esclavo, entendió esto mejor que nadie. Escribió: la felicidad y la libertad comienzan con la comprensión clara de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Parece sencillo, pero fíjate en cuántas horas al día dedicas a intentar controlar lo que no está bajo tu control, intentando cambiar la opinión que alguien tiene de ti, intentando que alguien te respete, intentando garantizar que el futuro sea seguro, intentando impedir que el tiempo pase. Estás luchando contra vientos que ni siquiera saben que existes, y lo más cruel es que cada intento de control crea más ansiedad, no menos, porque ahora tienes más cosas que proteger, más variables que supervisar, más amenazas que prever. Pensabas que el control te traería paz, pero te ha traído vigilancia constante. Pensabas que planificarlo todo te daría tranquilidad, pero ahora vives con el miedo de que los planes fallen. Has convertido tu vida en un juego imposible en el que tienes que prever todos los movimientos para no perder, pero el juego nunca ha tenido reglas fijas. Observa a las personas que te rodean. Observa a aquellos que viven tensos, siempre anticipando problemas, siempre preparándose para lo peor. Creen que se están protegiendo, pero lo que están haciendo es vivir la tragedia antes de que ocurra. Están sufriendo dos veces, una en su imaginación y otra en la realidad. E incluso cuando la tragedia no llega, no descansan, porque siempre hay una nueva amenaza en el horizonte, siempre hay algo más que controlar. Quizás estés pensando: pero si no intento controlar, seré vulnerable, me pillarán por sorpresa, sufriré más. Y aquí está la paradoja: ya eres vulnerable, siempre lo has sido, siempre te pueden pillar por sorpresa. Siempre puedes sufrir. La única diferencia es que ahora estás gastando energía tratando de impedir lo inevitable. Y cuando lo inevitable llega, porque siempre llega, no solo sufres el impacto, sufres la decepción de que todo ese esfuerzo por controlar no sirvió para nada. Entonces, ¿qué pasa si te dejas llevar? Si dejas de intentar gestionar cada resultado, cada reacción, cada posibilidad futura, ¿crees que te derrumbarás? ¿Que sin control te perderás a ti mismo? Pero lo contrario es cierto. Cuando dejas de lado la necesidad de controlar, finalmente comienzas a vivir. Porque ahora puedes estar presente. Ahora puedes responder a lo que está sucediendo en lugar de luchar contra lo que podría suceder. Eso no es pasividad.
No es rendirse, es sabiduría, es comprender la diferencia entre actuar y forzar, entre responder y controlar. Sigues tomando decisiones, sigues ocupándote de lo que importa, sigues actuando con intención, pero dejas de atar tu paz a resultados específicos. Dejas de exigir que el mundo obedezca tus expectativas. Haces lo que puedes y dejas ir el resto. Lao Tse también dijo: el que conoce a los demás es sabio, el que se conoce a sí mismo es iluminado, el que vence a los demás es fuerte, el que se vence a sí mismo es poderoso. Y vencerse a uno mismo no es dominar tus emociones con mano de hierro, es dejar de luchar contra ellas, es dejar de intentar ser algo que no eres, es dejar de exigir que la vida sea diferente de lo que es. Entonces la verdadera pregunta no es cómo consigo el control. La pregunta es, ¿qué pasa cuando finalmente acepto que nunca lo tuve? Porque en ese momento algo cambia. Dejas de vivir en guerra. Dejas de tratar cada cambio como una amenaza. Dejas de aferrarte a lo que se va y empiezas a bailar con la vida en lugar de luchar contra ella. Pero para bailar necesitas ligereza. Y para tener ligereza necesitas soltar el peso de intentar ser dueño de todo, el peso de intentar que todo dure, el peso de intentar ser alguien fijo en un mundo que nunca deja de moverse. Y cuando sueltas ese peso, lo sueltas de verdad, descubres algo inesperado: la libertad. Detente un momento, respira hondo y pregúntate, ¿qué estás agarrando con demasiada fuerza en este preciso instante? ¿Cuál es la relación, la expectativa, la versión de ti mismo, el plan de futuro al que te aferras como si tu vida dependiera de ello? Solo observa. No hace falta que lo sueltes todavía. Solo reconoce el peso. Lo primero que debes entender sobre el desapego es que no es lo que piensas. No es frialdad. No es indiferencia. No es dejar de preocuparte. El desapego no significa mirar a las personas que amas y no sentir nada. Significa mirarlas y sentirlo todo, pero sin convertir ese sentimiento en una cadena. Sin convertir el amor en dependencia, sin convertir el cuidado en control, sin convertir la presencia en posesión. Es la diferencia entre tomar la mano de alguien y agarrar su muñeca. En ambos casos hay contacto, en ambos casos hay conexión, pero en uno la persona puede soltarse cuando lo necesite, en el otro es prisionera. Y lo más irónico, quien agarra también se convierte en prisionero, porque ahora no puedes soltarte. Ahora tu paz depende de que esa persona no se vaya. Ahora ya no estás viviendo, solo estás vigilando. Vigilando para asegurarte de que nada cambie, que nada se escape, que nada termine. Epicteto, que conocía el verdadero encarcelamiento, dijo algo liberador. La verdadera libertad es no depender de nada fuera de ti. Eso no significa aislamiento, no significa cortar lazos. Significa construir tu paz en un lugar que nadie puede invadir. Significa no entregar tu bienestar a las manos de otra persona, incluso si la amas profundamente. Porque cuando haces eso, le impones un peso imposible a esa persona. Transformas su presencia en responsabilidad, y la responsabilidad mata la ligereza. Y sin ligereza, el amor no respira. Piensa en las relaciones que admiras, aquellas que parecen ligeras, profundas, verdaderas. Hay una característica que todas ellas comparten: las personas eligen estar juntas, no porque lo necesiten, sino porque quieren, no por miedo a estar solas, sino por la alegría de estar juntas. Y esa elección solo es posible cuando hay libertad, cuando nadie está atado, cuando el amor se ofrece, no se exige. Ahora piensa en las relaciones que ahogan, aquellas en las que alguien dice, no puedo vivir sin ti, aquellas en las que cada ausencia genera desconfianza, aquellas en las que cada cambio parece una traición. Lo que ocurre allí no es amor, es miedo disfrazado de devoción, es carencia disfrazada de cuidado. Es el intento desesperado de llenar un vacío interno utilizando a otra persona como material de construcción. Y eso nunca funciona, porque el vacío continúa, solo queda temporalmente tapado. Y cuando la persona se va, y siempre puede irse, el vacío no solo vuelve, se multiplica. Buda enseñó que el sufrimiento nace de taña, la sed, el deseo que se aferra, pero también enseñó el camino hacia la libertad. Upekkha, la ecuanimidad, no es la ausencia de sentimiento. Es presencia sin apego, es la capacidad de amar profundamente y al mismo tiempo aceptar que todo es temporal. Es decir, te amo, sin añadir, entonces tienes que quedarte. Es decir, esto es importante para mí, sin añadir, entonces no puedes cambiar. Es vivir plenamente sabiendo que todo va a terminar, y aún así elegir vivir plenamente. ¿Alguna vez has visto a alguien sosteniendo una flor? Hay una forma de sostenerla que permite que la flor siga siendo flor. La sostienes con delicadeza, admiras su belleza, sientes su perfume, pero no la aprietas. No intentas arrancarla del tiempo,
No intentas hacerla durar para siempre, y cuando se marchita, no sientes que te han traicionado. Agradeces que haya existido. Esa es la forma de amar que libera. Esa es la forma de vivir que no genera sufrimiento. Pero te enseñaron lo contrario. Te enseñaron que amar es poseer, que cuidar es controlar, que comprometerse es renunciar a la libertad. Así que entras en las relaciones como si fueran contratos. Esperas exclusividad emocional, fidelidad eterna, previsibilidad absoluta. Y cuando algo se sale del guión, no piensas las cosas han cambiado. Piensas me han engañado. Pero nadie te ha engañado. Solo has confundido el amor con la garantía. Has querido seguridad donde solo hay movimiento. Y el resultado es previsible. Te quedas atrapado entre el miedo a perder y el cansancio de aguantar. Atrapado entre la necesidad de controlar y la conciencia de que no puedes. Atrapado entre el deseo de que todo siga igual y la realidad de que nada lo hace. Entonces, ¿qué cambia cuando aprendes a desapegarte? Primero, dejas de ver cada cambio como una amenaza. La persona que amas comienza a desarrollar nuevos intereses. En lugar de sentir pánico, sientes curiosidad. Tu hijo elige un camino diferente al que tú habías planeado. En lugar de sentir traición, sientes respeto. Tu trabajo cambia de dirección. En lugar de sentir pérdida de identidad, sientes posibilidad. Segundo, dejas de vivir en el futuro, porque el apego siempre mira hacia adelante con miedo. ¿Y si ella me deja? ¿Y si pierdo esto? ¿Y si no sale bien? Pero el desapego vive en el presente, no porque ignore el futuro, sino porque entiende que el futuro es incontrolable. Entonces, ¿por qué gastar el presente ensayando tragedias que tal vez nunca sucedan? ¿Por qué estropear lo que está vivo ahora por miedo a que algún día ya no lo esté? Tercero, empiezas a amar de verdad, porque ahora no estás amando para llenar un vacío. No estás amando para asegurarte compañía. No estás amando para evitar la soledad. Estás amando porque la persona existe, porque se cruzó en tu camino, porque compartir tiempo con ella enriquece tu existencia. Y si algún día se va, sentirás su ausencia, sentirás nostalgia, pero no sentirás que te han robado algo que era tuyo, porque nunca trataste a esa persona como una propiedad. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, escribió en sus diarios: «Solo se pierde lo que se posee. Si no posees nada, no puedes perder nada». No estaba siendo cínico, estaba siendo libre. Amaba a su familia, amaba su imperio, pero no confundía el amor con la posesión. Y por eso, cuando la vida le quitaba algo, y la vida siempre quita algo, no se derrumbaba. Seguía adelante, porque su paz nunca dependió de que las cosas externas duraran. Puede que esto te parezca frío, puede que pienses que desapegarse así es protegerse en exceso, construir muros en lugar de puentes, pero lo contrario es cierto. El apego es lo que construye muros. El apego te aísla dentro de tus expectativas, dentro de tus miedos, dentro de tu necesidad de control. El desapego te libera para estar presente, para amar sin miedo, para vivir sin la tensión constante de quien sabe que puede perderlo todo en cualquier momento. Y hay algo más. El desapego no se refiere solo a las personas, se refiere a todo, a tu identidad, a tus creencias, a tus logros. Puedes estar orgulloso de lo que has construido sin convertirlo en tu prisión. Puedes tener convicciones firmes sin convertirlas en dogma. Puedes valorar tu trabajo sin fusionar tu identidad con él. Puedes ser todo eso y, aún así, saber que nada de eso eres tú, que eres más grande que cualquier papel que desempeñes, más grande que cualquier logro que alcances, más grande que cualquier versión de ti mismo que le muestres al mundo. Entonces, el desapego definitivo no es de las cosas ni de las personas, es de ti mismo. Es soltar la necesidad de ser alguien específico, de mantener una imagen, de proteger una reputación, de defender una identidad. Es darse cuenta de que puedes cambiar por completo y seguir estando íntegro, que puedes perderlo todo y seguir siendo tú mismo, que nunca has necesitado nada externo para estar completo, porque la plenitud no es algo que se alcanza, es algo que se reconoce, pero reconocerlo no lo resuelve todo, no te protege del dolor, no te impide sentir la pérdida. Solo cambia la naturaleza del sufrimiento, porque ahora sufres sin destruirte, sientes sin ahogarte, pierdes sin perderte a ti mismo. Y tal vez eso sea suficiente, tal vez eso siempre haya sido suficiente, pero aún queda una pregunta. Si sueltas todo, expectativas, control, identidad, posesiones, ¿qué queda? ¿Qué permanece cuando todo lo que es temporal se disuelve? Y la respuesta a esa pregunta es lo que finalmente te libera. Hay un momento en medio de una pérdida devastadora en el que ocurre algo extraño. Ya has llorado todo lo que podías llorar. Ya has repasado 1000 veces en tu cabeza lo que podría haber sido diferente.
Ya has negociado con el universo, con Dios, con el azar. Y entonces llega el silencio. No es paz, no es aceptación, es solo vacío. Un vacío tan completo que ya ni siquiera sabes quién está sintiendo ese vacío. Y en ese momento, si no huyes, si no llenas el espacio con distracciones, con ira, con una nueva obsesión, puedes ver algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca te detuviste a observar. Tú, sin historia, sin identidad, sin papel que desempeñar. Solo la conciencia de que estás vivo, de que algo en ti sigue siendo testigo, incluso cuando todo lo que creías que te definía ha desaparecido. Y esa conciencia no sufre, solo observa el sufrimiento, no se desespera, solo nota la desesperación, no está rota, solo reconoce que algo se ha roto. Y si logras permanecer en ese espacio, aunque sea por unos segundos, tocas algo que nunca se puede perder, porque nunca se construyó. Marco Aurelio, escribiéndose a sí mismo en medio de las guerras que comandaba, dijo: todo lo externo es humo soplado por el viento. No estaba siendo nihilista, estaba señalando lo que no es humo, a lo que no es llevado por el viento, a lo que permanece cuando todo lo demás se disuelve. ¿Y qué es eso? No es tu cuerpo, porque envejece. No son tus logros, porque pueden ser arrebatados. No son tus relaciones, porque pueden terminar. No son tus pensamientos, porque cambian constantemente. Lo que queda es la conciencia que percibe todo esto, la presencia que existe antes de que se cuente cualquier historia. Quizás estés pensando, pero eso es demasiado abstracto, no me ayuda con lo que estoy sintiendo ahora. Y es cierto, cuando estás en medio del dolor, saber que hay una conciencia pura detrás de todo no hace que el dolor desaparezca, pero hace algo diferente, y quizás más importante. Te hace darte cuenta de que el dolor no eres tú, que el sufrimiento es algo que experimentas, no algo que eres. Y esa distinción lo cambia todo, porque verás, cuando dices estoy triste, te estás identificando con la tristeza. Estás diciendo que la tristeza es lo que eres en este momento. Pero si cambias la frase por hay tristeza aquí, algo se desplaza. Ahora la tristeza es un acontecimiento, no una identidad. Es un estado emocional que te atraviesa, no la definición de quién eres. Y si es algo pasajero, entonces puedes esperar, puedes observar. Puedes dejar que pase sin aferrarte a ella, sin resistirte, sin convertir una emoción temporal en un trauma permanente. Los budistas llaman a esto anatta, la ausencia de un yo permanente. No en el sentido de que no existas, sino en el sentido de que no eres ninguna de las cosas que crees que eres. No eres tus pensamientos porque observas tus pensamientos. No eres tus emociones porque sientes tus emociones. No eres tu cuerpo porque percibes tu cuerpo. Entonces, ¿quién eres? Lo que observas, lo que sientes, lo que percibes, y eso, lo que es testigo de todo, nunca nació y nunca morirá, porque no es una cosa, es solo conciencia, solo presencia, solo el acto de estar aquí. Esto puede parecer demasiado filosófico, demasiado alejado de la vida real, pero es justo lo contrario, es lo más real que existe. Piensa en cuando eras niño, ¿recuerdas mirar al cielo y simplemente existir? Sin pensar en quién eras, sin preocuparte por el futuro, sin cargar con el peso de una identidad. Esa conciencia sigue aquí, nunca se fue. Solo la cubriste con capas y capas de historias, expectativas, miedos, identidades. Pero sigue ahí debajo de todo eso, esperando, quieta, intacta por todo lo que ha pasado. Y cuando pierdes algo que creías fundamental, una relación, un trabajo, una versión de ti mismo, lo que ocurre es que una de esas capas se desprende. Y duele, duele mucho, porque has construido tu vida sobre esa capa. Pero una vez que el dolor pasa, te das cuenta de algo extraño. Sigues aquí, sin esa capa, y sigues siendo tú, quizás incluso más tú que antes, porque ahora hay menos máscara, menos personaje, menos ilusión. Hay una historia que contó Chuangzi. Cuando murió su esposa, sus amigos fueron a visitarlo esperando encontrarlo destrozado, pero él estaba sentado tocando un tambor y cantando. Se quedaron impactados. ¿Cómo puedes hacer eso? Tu esposa ha muerto. Y él respondió: cuando murió, por supuesto que lo sentí, pero entonces pensé, antes de nacer, ella no existía, ahora ha vuelto al mismo lugar. ¿Por qué debería llorar? Sería como llorar por el invierno cuando llega el verano. Eso no es frialdad, es comprensión profunda. Zhuangzi no estaba negando el dolor, estaba negándose a convertir el dolor en una tragedia cósmica. Veía la muerte como parte del movimiento natural de la vida, como parte del Tao, el flujo que nunca se detiene, que disuelve formas y crea otras nuevas, que no conoce principio ni fin porque es puro movimiento. ¿Y tú? Tú vives como si existiera algo fuera de ese flujo, como si hubiera un lugar seguro donde pudieras esconderte de la impermanencia. Pero no lo hay.
Todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que amas está dentro del flujo. Se está moviendo, está cambiando, se está disolviendo lenta o rápidamente. Y puedes pasar la vida luchando contra ello, creando sufrimiento innecesario. O puedes aprender a moverte con ello, no porque quieras, sino porque no hay otra opción. Pero aquí está lo que nadie te dice. Cuando finalmente dejas de luchar, cuando dejas ir incluso la necesidad de entender, cuando aceptas que nunca has tenido el control, no viene la desesperación, viene el alivio. Un alivio tan profundo que puede parecer extraño al principio, porque ahora ya no tienes que cargar con el peso de mantener todo en funcionamiento. Ya no tienes que fingir que estás al mando. Ya no tienes que defender una versión de ti mismo que ni siquiera existe. Y lo más extraño, empiezas a vivir más, no menos, porque ahora no estás dividido entre lo que eres y lo que deberías ser, entre lo que sientes y lo que deberías sentir, entre lo que sucede y lo que querías que sucediera. Simplemente estás aquí, presente, íntegro, no porque hayas resuelto todos los problemas, sino porque has dejado de tratar la vida como un problema que hay que resolver. Séneca, otro estoico que se enfrentó al exilio, la traición y finalmente la muerte forzada, escribió: «La vida es lo suficientemente larga para quien sabe usarla». No se refería a la cantidad de tiempo, se refería a la presencia, porque puedes vivir 80 años y nunca estar realmente presente. Puedes pasar toda la vida ensayando el pasado o anticipando el futuro, pero nunca habitando el ahora. Y al final te darás cuenta de que no has vivido, solo has planeado vivir. Solo te has preparado para vivir, solo has imaginado vivir, pero cuando te liberas, cuando realmente te liberas, no solo intelectualmente, sino visceralmente, algo cambia. Empiezas a notar cosas, la luz cambiando al final de la tarde, el sonido de la respiración, la textura de un momento ordinario, cosas que siempre han estado ahí, pero que nunca has visto porque estabas demasiado ocupado protegiendo, controlando, planeando. Y te das cuenta, eso siempre ha sido suficiente. Este momento, tal y como es, siempre ha sido suficiente. Simplemente no podías verlo porque buscabas algo más, algo permanente, algo garantizado, algo que te hiciera sentir seguro. Pero la seguridad es la ilusión que te aleja de la vida, porque la vida es riesgo, la vida es incertidumbre, la vida es no saber lo que vendrá después y aún así dar el siguiente paso. Entonces, ¿qué queda cuando lo dejas todo? Cuando dejas la posesión, la expectativa, la identidad, el control, incluso el sufrimiento, lo que queda es algo que nunca tuvo que ser retenido, algo que siempre ha estado ahí, algo que siempre ha sido, pero que olvidaste mientras estabas ocupado intentando convertirte en ello. Solo queda eso, el simple hecho de estar vivo, de estar consciente, de estar aquí, ahora, presenciando este momento que nunca se repetirá. Y eso que siempre pensaste que no era suficiente, eso lo es todo, siempre lo ha sido. Se despierta. La luz que entra por la ventana es la misma. El reloj marca la misma hora. Las llaves están en el mismo gancho. La foto está en el mismo lugar. Nada ha cambiado ahí fuera, pero algo ha cambiado aquí dentro. No sabe decir qué. No ha habido ninguna revelación dramática. No ha habido ningún momento de claridad absoluta. Solo una quietud que antes no estaba ahí. Un espacio entre los pensamientos. Una ligereza que no depende de que nada sea correcto. Sigue teniendo las mismas responsabilidades, el mismo trabajo, las mismas cuentas, las mismas relaciones, pero la textura es diferente. Antes cada cosa era un peso, cada decisión, una amenaza, cada cambio, una posible pérdida. Ahora todo eso sigue existiendo, pero no tiene el mismo poder, como si hubiera descubierto que puede cargar con todo eso sin sentirse abrumado. No porque se haya vuelto más fuerte, sino porque ha dejado de resistirse al peso. ¿Entiendes lo que eso significa? No es que la vida se haya vuelto más fácil, no es que los problemas hayan desaparecido, no es que ya no sienta dolor, miedo o tristeza. Lo siente todo, pero ahora no lucha contra lo que siente, no juzga, no exige que sea diferente, simplemente deja que sea. Y en ese dejar ser hay una paz que nunca imaginó posible, una paz que no necesita nada externo para existir. Porque mira, has pasado toda tu vida condicionando tu paz a las circunstancias. Estaré bien cuando consiga ese trabajo. Estaré en paz cuando encuentre a la persona adecuada. Me sentiré completo cuando alcance ese objetivo. Y cada vez que lo conseguías llegaba la paz, por un tiempo. Pero pronto volvía el miedo. Miedo a perder lo que habías conseguido. Miedo a que no fuera suficiente. Miedo a que aún faltara algo. Y entonces partías hacia la siguiente conquista, creyendo que esta vez sería diferente. Que esta vez, por fin, encontrarías la paz duradera. Pero la paz duradera no está en ninguna conquista, no está en ninguna relación,
no está en ninguna versión futura de ti mismo. Está aquí, ahora, debajo de todas las capas de miedo, control, expectativa, debajo de la necesidad de que todo sea diferente de lo que es. La paz que buscas no hay que encontrarla, hay que descubrirla. Como quien limpia el polvo de un espejo y se da cuenta de que el reflejo siempre ha estado ahí. Lao Tse enseñó: el que sabe contentarse con lo que tiene es verdaderamente rico. Pero la satisfacción no es resignación, no es renunciar a tus sueños, no es aceptar situaciones malas y llamarlo sabiduría. La satisfacción es algo diferente. Es la capacidad de estar en paz incluso cuando las cosas cambian. Es poder trabajar por algo mejor sin atar tu paz al resultado. Es poder amar profundamente sabiendo que puedes perder. Es poder vivir plenamente sabiendo que todo es temporal. Piensa en cómo respiras. Inspiras y en el momento adecuado expiras. No intentas contener la respiración para siempre. No temes que no llegue la siguiente inspiración. Confías en el proceso. Inspiras, expiras, inspiras, expiras. Es un ciclo en el que ni siquiera piensas. Y eso es la metáfora perfecta de cómo vivir. Recibir lo que viene. Soltar cuando es el momento de soltar. Confiar en que el próximo momento traerá lo que sea necesario. Sin aferrarse, sin resistirse. Pero tú no vives así. Inspiras e intentas retener. Recibes amor e intentas retenerlo. Conquistas algo e intentas congelarlo. Tienes un momento feliz e intentas que dure para siempre. ¿Y el resultado? Asfixia, ansiedad, la sensación constante de que estás a punto de perder algo fundamental. Porque lo estás, siempre lo estás. Porque todo lo que puedes perder es temporal. Y si has atado tu paz a cosas temporales, tu paz también será temporal. El gran cambio ocurre cuando construyes tu paz sobre lo que es inquebrantable. ¿Y qué es inquebrantable? No tus logros, no tus relaciones, no tu cuerpo, no tus pensamientos. Lo que es inquebrantable es la conciencia que percibe todo eso, la presencia que existe antes de cualquier pensamiento, el espacio en el que ocurre toda experiencia. Eso nunca cambia, eso nunca se ve amenazado, eso nunca se puede perder, porque no es una cosa. Es lo que eres cuando dejas de ser todas las cosas que crees que eres. Y cuando vives desde ese lugar, cuando tu paz ya no depende de nada externo, todo cambia. No el mundo, tú. Sigues amando pero sin desesperación. Sigues trabajando pero sin ansiedad. Sigues planificando pero sin apegarte a los planes. Sigues cuidando pero sin controlar. Haces todo lo que siempre has hecho. Pero ahora hay ligereza, hay espacio, hay una tranquilidad que no necesita nada específico para existir. Epicteto, que conoció la esclavitud física, enseñó sobre la verdadera libertad. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y ser dueño de uno mismo no es controlar cada pensamiento y emoción. Es no ser controlado por ellos. Es poder sentir ira sin actuar por ira. Poder sentir miedo sin quedar paralizado por el miedo. Es poder sentir tristeza sin ahogarse en ella. Es saber que eres más grande que cualquier cosa que te suceda. Entonces imagina cómo sería vivir así. Despertarse sin miedo a lo que traerá el día, amar sin miedo a perder, trabajar sin miedo a fracasar, envejecer sin resistirse al paso del tiempo, sentir dolor sin convertirlo en sufrimiento, sentir pérdida sin llamarlo tragedia. ¿Sería indiferencia? No, sería libertad. La libertad de estar plenamente presente en cada momento sabiendo que el momento pasará y que está bien. Puedes practicarlo ahora mismo, exactamente donde estás. No necesitas esperar la iluminación. No necesitas leer más libros, no necesitas encontrar al maestro perfecto, solo necesitas detenerte, respirar y observar. Observar lo que está aquí sin intentar cambiarlo, observar lo que sientes sin juzgar, observar lo que piensas sin identificarte con ello. Y en esa observación, simple, directa, sin esfuerzo, tocas la paz que siempre ha estado aquí, la paz que no necesita nada, la paz que no depende de nada, la paz que eres tú cuando dejas de intentar ser otra cosa. Buda dijo algo sencillo y profundo. La paz viene de dentro, no la busques fuera. No dijo la paz se conquista o la paz se merece. Dijo que viene de dentro, porque ya está ahí, siempre ha estado ahí. Solo que la has cubierto con tantas cosas, tantas expectativas, tantos miedos, tantas historias sobre quién eres y quién deberías ser, que has olvidado que existe. Pero cuando eliminas las capas, cuando dejas ir lo que no es esencial, cuando dejas de intentar ser alguien y simplemente permites ser, entonces aparece la paz, no como un logro, sino como un reconocimiento, como recordar algo que siempre has sabido pero fingías haber olvidado. Y aquí está la última verdad. Esa paz no resolverá tus problemas, no pagará tus facturas, no curará tus heridas,
No te devolverá lo que has perdido, pero hará algo más importante. Te permitirá vivir todo eso sin destruirte. Te permitirá sentir todo sin ahogarte. Te permitirá atravesar la tormenta sabiendo que tú no eres la tormenta. Tú eres el cielo. Y el cielo continúa, siempre, incluso cuando está cubierto de nubes. Entonces vuelves a la escena del principio. La habitación, la luz por la ventana, el reloj, las llaves, la foto. Nada ha cambiado ahí fuera, pero ahora por fin lo entiendes. Nunca necesitabas que nada cambiara. Solo necesitabas dejar de luchar contra lo que es. Y en esa rendición, no de derrota sino de confianza, encuentras algo que ningún logro externo podría darte jamás. Te encuentras a ti mismo, no a la versión que construiste, sino a la que siempre ha estado ahí, quieta, íntegra, libre. ¿Qué es lo que más temes perder? ¿Y qué cambiaría si aceptaras ahora que ya se está yendo? No porque tú lo quieras, sino porque todo lo está, siempre lo ha estado. Deja tu respuesta en los comentarios, no para mí, sino para ti mismo, como una forma de reconocer en voz alta lo que has estado agarrando con demasiada fuerza. Mira los próximos vídeos del canal, cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.